Buenas, estimados estudiantes, les doy la bienvenida a este espacio de psicolingüística. En esta oportunidad vamos a conocer las teorías de adquisición del lenguaje, temática que la encontrarán en el material de estudio del módulo 2. Vamos a conocer el innatismo, el conductismo, el constructivismo y el interactivismo social. Así también vamos a observar cómo cada teoría postula desde su perspectiva la manera en que las personas adquirimos conocimiento y sobre todo cómo nos vamos apropiando del lenguaje. Comencemos. Primeramente, el innatismo es una doctrina en la cual se señala que el conocimiento es algo que el individuo trae consigo desde que nace, es decir, que la raza humana nace con conocimiento. Por allí esta postura se va a oponer fuertemente a la idea de que somos personas que tenemos la mente en blanco y inscribimos el conocimiento. Para el innatismo esto no es así, ya que, como señalé, venimos con conocimientos al mundo, conocimientos innatos. Uno de los más grandes representantes de este movimiento es Chomsky, quien postula que el humano nace con determinado dispositivo de adquisición del lenguaje. Los estudios de Chomsky o las teorías de Chomsky causaron un gran revuelto, ya que tiran abajo postulados conductistas o por allí constructivistas también. Como decía, Chomsky va a señalar que las personas en su mente, cerebro, poseen un dispositivo de adquisición de lenguaje en el cual se encuentra lo que él llama la gramática universal. Esta gramática es un conjunto de normas y parámetros comunes a todas las lenguas. Esto no quiere decir que todas las lenguas sean iguales, sino que se puede encontrar ciertos trastoques o ciertos puntos en común. De esta manera, esta gramática va a permitir a el niño formular o crear construcciones comunicativas sin importar la complejidad de la lengua a la cual fue expuesta. Otro dato importante es que Chomsky señala que este dispositivo que se encuentra en nuestro interior se encuentra de alguna manera preoperado y se opera al momento de que el individuo tiene contacto con su exterior o entorno. Es allí donde de alguna manera empieza a trabajar este dispositivo. El lingüista va a señalar que el condicionamiento, los estímulos, la repetición no son necesarias para que se produzca el lenguaje o para que se desarrolle este lenguaje. Es decir, que él quita protagonismo a la figura de un adulto que enseña de alguna manera a un niño el lenguaje. Chomsky va a decir que el individuo va a aprender a hablar porque es algo que está en su interior. Él da el ejemplo de los pájaros que aprenden a volar de manera natural.
Algo similar sucede con el lenguaje en los seres humanos. Ahora bien, como decía hace rato, esta gramática universal se compone de una serie de parámetros o pautas que son comunes a todas las lenguas. Y Chomsky expone el funcionamiento de esta gramática universal de la siguiente forma. Pensemos en una madre que en el interior de su vientre tiene un niño. Este niño constantemente está recibiendo diversos datos o estímulos de su exterior, datos propios de su contexto, sea urbano, rural, sean ruidos de animales, ruidos cotidianos. Y al momento de nacer, estos datos siguen entrando en el sistema cognitivo del individuo. A medida que este individuo se va desarrollando, la facultad del lenguaje va a procesar o discriminar los datos que el individuo posee. Esos datos de los cuales se fue apropiando. Es decir, que esta facultad va a discriminar y va a determinar algunos datos positivos y otros negativos. Por positivos es importante que entendamos aquellos datos que van a servir para articular una lengua. Una vez discriminado o finalizado este proceso de discriminación de datos, el individuo va a contar con el dato lingüístico, con el dato positivo. Este dato posteriormente va a ser parametrizado según la lengua a la cual fue expuesto el individuo. Es decir, que si el individuo estuvo expuesto, no sé, a la lengua española, parametrizará esos datos siguiendo las normativas y las pautas propias del sistema español. Lo mismo sucedería si fue expuesto a la lengua japonesa o inglesa. Es decir, que los parámetros lo va a determinar la lengua, que posteriormente van a habilitar al hablante para que desarrolle construcciones comunicativas y expresivas. Esto es básicamente la explicación de esta gramática universal y de cómo funciona esta facultad o este dispositivo de adquisición del lenguaje del que habla Chomsky en su teoría. Conductismo. El conductismo es una postura en la cual se da mucha importancia a lo observable, a la experimentación. Uno de sus más grandes representantes es Skinner, quien da cierta importancia al estímulo y a la respuesta que son productos del entorno. Una conducta va a depender en gran medida del entorno, del contexto. Y Skinner va a señalar que los niños van a adquirir el lenguaje o el conocimiento en función de
lo que él denominó condicionamiento operante. ¿Qué es esto del condicionamiento operante? Para entender esta idea de condicionamiento operante, es importante tener en cuenta la serie de experimentos que realizó Skinner, entre ellos lo que denominó la caja negra, que es una caja en la cual introduce un ratón y dentro de una de las paredes de esta caja hay un pedal, la cual activa un dispositivo de comida. Es decir, que la rata toca este pedal y sale comida. Después de un tiempo, la rata, condicionada por esta actividad, Skinner saca la comida y la rata, al presionar el pedal, ya no cae comida. De esta manera, este pequeño roedor elimina o suprime esta conducta. Entonces es un poco esta la idea o la metáfora de cómo funciona el sistema cognitivo de un individuo. Hay un estímulo y una respuesta, y esa respuesta tiene consecuencias positivas o negativas. Cuando las respuestas son positivas, se refuerza esa actitud, ese comportamiento. De modo contrario, se castiga. Pensemos en un niño que se saca buenas calificaciones. Si nosotros queremos reforzar ese comportamiento, vamos a premiarlo, darle algún tipo de premio. Esto va a hacer que el sujeto posiblemente repita su comportamiento. De modo contrario, es decir, que si el sujeto se sacara malas calificaciones, no habría ninguna recompensa. El hecho de no dar recompensa seguramente eliminaría determinada actitud. Constructivismo. En lo que respecta al constructivismo, nos focalizamos en la figura de Piaget como uno de los más grandes representantes, un epistemólogo, biólogo y psicólogo, una persona muy erudita y destacada en el aspecto de la psicología, quien va a señalar que el conocimiento es una construcción constante, una construcción que se da de la interacción entre el individuo y su entorno. Es importante destacar que en este caso el conocimiento se va a producir de adentro del sujeto hacia afuera. Y este conocimiento, este proceso va de alguna manera a alterar las construcciones cognitivas que posee el sujeto en su interior.
Piaget señala una serie de elementos que son muy importantes para entender esto de la adquisición del conocimiento. Primeramente, la asimilación. La asimilación es la incorporación de información. A medida que vamos teniendo contacto con nuevas experiencias, vamos incorporando conocimiento. Estos conocimientos se van incorporando a estructuras con las que ya poseemos, estructuras que por ahí la tenemos de conocimientos anteriores a esta nueva experiencia. Posteriormente, esos conocimientos incorporados se van acomodando a estas estructuras antiguas. También se va a proceder una suerte de cambio, de reacomodación de nueva información. Y por último se va a proceder el equilibrio, que es la sumatoria entre la asimilación y la acomodación. Piaget va a llamar a esto el motor de desarrollo, y que son operatorias que estamos realizando constantemente a medida que vamos conociendo, que vamos teniendo nuevas experiencias. En lo que respecta al lenguaje y al pensamiento, Piaget va a señalar que los niños desde su nacimiento poseen inteligencia, una inteligencia que él denominó como la coordinación de medios para un fin, para realizar alguna tarea que le resulte un problema, o propiamente la actitud del niño. Esta inteligencia es anterior al pensamiento y al lenguaje. Ya aproximadamente a la edad de los 2 años o 1 año y medio, Piaget va a decir que surge el pensamiento. Y este pensamiento es entendido como la internalización de esta inteligencia. Es decir, que el niño va a internalizar esta inteligencia, la va a hacer propia y se va a manifestar de alguna manera en lo que él va a llamar la función simbólica. En la función simbólica va a aparecer la idea de símbolos y signos. El símbolo es algo muy particular del niño, algo que forma parte de su privacidad. Es decir, que es algo que prácticamente entiende él. Por allí, estos símbolos van a formar parte del pensamiento egocéntrico. A diferencia del signo, en el cual el signo ya hay una representación con algo social. Es lo más parecido al sistema comunicativo de cada lengua. Hay un significado, ya hay un significante que se va a corresponder con la realidad. Aquí vemos cómo de alguna manera se va
a presentar la relación pensamiento y lenguaje. Es así como Piaget va a dar cuenta de la aparición del lenguaje en los sujetos, y este lenguaje va a ir tomando forma a medida que el niño empieza a crecer. Él establece una serie de estadios o etapas en la que va desarrollando la evolución de el lenguaje. Bien, ahora el interaccionismo. Uno de sus más grandes representantes es Vygotsky, y él da mucha importancia a lo social, a la interacción social, pues el conocimiento y así también el lenguaje tiene gran relación con el entorno, con lo social. Al igual que Piaget, va a sostener que el lenguaje y pensamiento corren por carriles diferentes, y estos se unen a la edad de los 2 años. Es decir, que se produce un encuentro del lenguaje y el pensamiento a los 2 años, como sostenía Piaget. Como dije, en el interaccionismo se va de lo social a lo individual, y lo principal o lo primero es el lenguaje, pues es el lenguaje el que va a determinar al pensamiento. El pensamiento va a existir en las palabras y en la experiencia, en el dominio que tenga el sujeto de determinadas experiencias del mundo. El lenguaje se va a hacer presente cuando exista el signo, algo que aparecía en el lenguaje simbólico de Piaget, cuando el signo, en este caso el símbolo que representa una palabra, sea objeto de conciencia, cuando el niño sea capaz de emitir un signo, un símbolo, una palabra que tenga cabida en la realidad. Bien, estimados, esto ha sido una breve explicación de las teorías de adquisición del lenguaje. Seguramente en el módulo podrán profundizar en algunas cuestiones. Espero que se encuentren muy bien, y de esta manera me despido. Hasta luego.